Repito rápidamente lo que estaba diciéndoles a los anteriores, que yo ya abrí los foros de la unidad número 1 en el entorno de aprendizaje, ya dejé el mensaje inicial, ahí ya puse unos enlaces para que se conectaran, aquí está el enlace del CIPA del día de hoy. También puse una tablita donde debían de seleccionar los ejercicios que les corresponde, desde la A hasta la E. La idea es que ustedes revisen esta información, seleccionen el literal que ustedes van a realizar, ¿sí? Y empiecen a desarrollarlos en el transcurso de esta semana, ¿sí? El día viernes vamos a tener otro CIPA en donde explicaremos los dos últimos temas correspondientes al ejercicio, al tipo de ejercicio número 3 y al tipo de ejercicio número 4, ¿sí? Hoy vamos a ver el tema de sumas de Riemann, entonces, pues bueno, la idea es dejar ya esta semanita y con la anterior, pues ya los videos grabados con respecto a la temática del ejercicio de la unidad número 1. Pregunta, ¿alguien no ha seleccionado los ejercicios que les corresponden? Ya todos los seleccionaron los de aquí, ¿cierto? Tutor, yo de momento todavía no. Entonces no se le vaya a olvidar seleccionar los ejercicios lo más pronto posible para que comience a realizarlos. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta con las instrucciones que yo he dejado en el foro? ¿Sí? ¿O todo está quedando claro? ¿Está quedando claro? Listo. Entonces yo creo que podemos dar inicio entonces al CIPA del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve? Excelente. Entonces vamos a iniciar en el día de hoy. El tema de la clase de hoy es el ejercicio. Bien. Tipo número 2, que se llama sumas de, bien, sumas de Riemann. Bueno, resulta, tengo un mensaje de Marjorie. ¿Por aquí está Marjorie? ¿Casualidad? Ah, sí, sí está. Es que me habían escrito por interno. Bueno, entonces, resulta, pasa, sucede y acontece que cuando nosotros estamos trabajando con las integrales, nosotros estamos queriendo resolver un concepto o una duda que se daba de forma histórica en el cálculo. Los antiguos matemáticos griegos tenían como una de sus consultas principales encontrar el área bajo ciertas curvas o ciertas figuras geométricas. Una de las preocupaciones iniciales, por ejemplo, era encontrar el área que tenía un círculo, ¿sí? A medida que fue avanzando con el transcurso del tiempo, se empezaron a resolver esos enigmas. Y uno de los enigmas principales era encontrar el área que había bajo la curva de una función. Digamos que estamos hablando de una función que nosotros le estamos llamando f de x, ¿sí? Esa función tiene un eje y y un eje x. Y debajo de esa función, ¿sí? En un intervalo dado, digamos que es un intervalo a, b, hay un área. Resulta que en el cálculo, una de las principales preocupaciones es conocer el área que está bajo esta curva. Para nosotros identificar esa área que está bajo la curva, o los antiguos matemáticos tuvieron muchos métodos para realizarlo, y uno de ellos eran las sumas de Riemann. Resulta que para encontrar entonces el área que estaba debajo de la curva, ellos proponían, voy a ampliarlo un poquito más, realizar en un intervalo dado una serie de rectángulos de igual ancho
de tal manera que permitiera aproximar el área que tenía esa curva, o el área que estaba bajo esa curva, mejor dicho. Y eso es lo que nosotros le llamamos el concepto de sumas de Riemann. A medida que nosotros vamos utilizando un mayor número de cuadrados, nosotros vamos aproximándonos al área verdadera que tiene esa curva o está bajo la curva de esa función. Nosotros podemos utilizar distintos programas computacionales para graficar estas áreas que están bajo las curvas. Voy a dejar de compartir un momentico aquí y quiero mostrarles, por ejemplo, el manejo del GeoGebra en donde nosotros podemos utilizar o podemos encontrar esas áreas bajo las curvas. Ustedes han trabajado antes con GeoGebra, ¿cierto? ¿No? Sí, profe. Sí, bueno. Igual aquí les dejo la página, se las voy a poner aquí en el chat. Quien no la tenga, ¿sí? Creería ya que todos. Nosotros voy a escribir una función cualquiera, ya sea la función, voy a poner f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado más 1, ¿sí? Esta es una función. Entonces a mí me decían en la definición de que tenemos una función en un intervalo dado. Entonces vamos a escribir función en un intervalo dado. Entonces escribo y función en la parte de entrada y entonces voy a seleccionar la segunda opción donde dice función extremo inferior del intervalo y extremo superior del intervalo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la función, vamos a acotar esa función, la función se llama f, el extremo interior, digamos, inferior sería 1 y el extremo superior, digamos que sea 3, ¿sí? Y entonces yo le doy enter, ya me está mostrando mi función que ahora ya se llama g, que está acotada. Entonces voy a desocultar, voy a dejar de mostrar la función original, sino que voy a mostrarle solamente la función acotada, ¿sí? Permítame un segundito. Listo. Entonces, nosotros tenemos la función acotada en un intervalo. ¿Qué quiero decir? Voy a hacer un deslizador. Yo tengo aquí deslizador, que sea número que va desde 0 hasta 30, ¿sí? Entonces vamos a hacer las sumas de Riemann. Vamos a graficarlas aquí en GeoGebra para que se vea de una mejor manera. Entonces escribimos igual suma, y entonces pues, nosotros podemos hacer suma inferior o suma izquierda o suma superior, suma derecha. Entonces vamos a hacer suma izquierda, ¿sí? Entonces le vamos a dar clic aquí en la única opción. Entonces la función sería la función g. El extremo inferior sería 1, el extremo superior sería 3 y el número de rectángulos que nosotros crearíamos según la suma de Riemann, vamos a ponerle el nombre del deslizador. Vamos a ponerle A. ¿Listo? Entonces, nótese que aquí nosotros vamos a ir notando que a medida que aumentemos el número de rectángulos que están debajo de la curva, ¿sí? Me va dando un área, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, hago 18 rectángulos, 25 rectángulos, y a medida de que nosotros vamos aumentando el número de rectángulos, ¿qué pasa? El área se va aproximando a su valor real. Esa es la aplicación que nosotros podemos identificar de la suma de Riemann. Entonces, la idea con este tema es que nosotros hagamos aproximaciones al área que está debajo de las curvas de ciertas funciones. Entonces, para realizar estas aproximaciones, venga, permítame, yo voy a propiedades, mínimo, vamos, de cuánto aumenta el incremento de a 1, ¿sí? Para que no se vea raro. Listo. Ahora sí. Entonces, para que sean números enteros. Entonces, vamos aumentando el número de rectángulos y a medida que aumenta el número de rectángulos, pues se aproxima al área verdadera debajo de esa curva, ¿sí?
Entonces, la idea es, si ustedes notaron, en los ejercicios cuando ya nosotros fuimos poniendo la asignación, acá los tengo, permítanme. Dice los ejercicios, teniendo en cuenta la integral, entonces la integral se la están dando en un intervalo dado, le están dando una función, y entonces dice, calcule la aproximación del área bajo la curva utilizando la suma de Riemann, izquierdas con 5 particiones y compruebe la respuesta en GeoGebra. Entonces el número de particiones es el número de rectángulos que yo voy a calcular y voy a sumar cada una de sus áreas para aproximar el área total, ¿sí? Vamos entonces a hacer ahora sí algunos ejercicios que guardan relación con este tema y ustedes sepan realizar los ejercicios que les corresponden en la guía, ¿sí? Entonces ahora sí me voy a pasar a mi tablet otra vez. Dejar de compartir aquí. También un momento. Yo aquí. Listo. Entonces, vamos ahora sí pues a definir algunos conceptos básicos de lo que son las sumas de Riemann. Resulta que cuando nosotros tenemos esas funciones y cada uno de estos rectángulos, nosotros tenemos cierta información. ¿Cómo podemos ir empezando a identificar esa información? El ancho de cada uno de estos rectángulos está denominado por la notación delta X. Y el alto de cada uno de estos rectángulos está dado por la evaluación de la función en XY, es decir, f de XY. Recuerden ustedes que para encontrar el área entre de un rectángulo, nosotros multiplicamos el ancho por la altura, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos el área de cada uno de esos rectángulos, digamos, empecemos a llamarle aquí X1, X2, X3, X4, X5, y así sucesivamente, ¿sí? Si calculamos el ancho el área de cada uno de esos rectángulos y los sumamos, encontraremos entonces el área bajo la curva, ¿sí? Eso está simbolizado de la siguiente manera. La sumatoria, cuando i es igual a 1, i es igual a, sí, a 1 hasta infinito, dependiendo si es por la izquierda es 0, si es por la derecha es 1, df de xy por delta x es igual a la integral de a hasta b de f de xy, ¿sí? O f de x por dx. Resulta que cuando nosotros estamos considerando un número infinito de rectángulos, nosotros vamos a encontrar el área bajo la curva. Eso es lo que me simboliza esa área bajo la curva. Y es así como nosotros encontramos esa relación entre las sumas de Riemann con las integrales, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio práctico para empezar a entender un poquito cómo se resuelven las sumas de Riemann, ¿sí? Entonces, yo tenía ahorita una función, ¿sí? Entonces, con esa función vamos a nosotros a trabajar. Entonces, vamos a calcular, sea la función, vamos a poner aquí, ejemplo número 1. Sea la función f de x igual a x al cuadrado más 1, definida en el intervalo 1,3, ¿sí? Encuentre el área bajo la curva a través de sumas de Riemann izquierdas
con n igual a 5. ¿Sí? Vamos a hacerlo con n igual a 5, con n igual a 6, para que vaya a quedar más sencillo. Con n igual a 6. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a realizar este tipo de ejercicios? Puede que yo se los muestre así. En la guía, por ejemplo, les muestran algo diferente. Permítame mostrárselos, pero básicamente es lo mismo. Les mostrarán una integral que diga de 1 a 3, la función va a ser x al cuadrado más 1 por dx, y les van a pedir, utilizando las sumas de Riemann izquierdas o derechas, con n igual a 6 o n igual a 7. ¿Sí? Eso depende, pues, del ejercicio. ¿Sí? El número de n's. En este caso, yo les puse n igual a 6, sumas a la izquierda, y la función es x al cuadrado más 1, definida en el intervalo 1,3. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar esa área bajo la curva. ¿Cómo vamos a encontrar esa área bajo la curva? Entonces vamos a seguir una serie de pasos. Paso número 1. Encontramos el delta x. ¿El delta x qué es? El ancho de cada uno de los intervalos, de los rectangulitos, perdón. Entonces, ¿cómo calculamos ese delta x? El delta x tiene una fórmula general. Delta x es igual a b menos a sobre n. ¿Sí? Voy a ponerla en otro color para que ustedes recuerden que esta es una fórmula. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí en verde. B menos a sobre n. ¿Cómo nosotros encontramos el delta x de nuestro ejercicio? Recuerden quiénes son los extremos del intervalo. Los extremos del intervalo están definidos en un intervalo a, b. ¿Sí? Si va de 1 a 3, entonces 1 sería a, ¿sí? A sería 1 y b sería 3. ¿Y el n quién es? El número de rectángulos que me están pidiendo en el ejercicio, que son 6. Entonces calculemos ahora sí, vamos a reemplazar ahí en la fórmula. Delta x es igual a 3 menos 1 sobre 6. Que esto es igual a 2 sobre 6, que es lo mismo que decir 1/3. ¿Sí? Ese es el valor de los delta x. ¿Sí? 1/3. Y a partir de allí nosotros vamos a trabajar que cada uno de los rectangulitos, ¿sí?, va a tener un ancho de 1/3. Hasta aquí todos me entienden. Estoy siendo claro con mis explicaciones en el paso número 1. Sí, señor. Bien. Vámonos entonces con el paso 2. Encontramos los XY. Recuerden que cuando nosotros estábamos encontrando el área bajo la curva a través de las sumas de Riemann, nosotros necesitamos identificar el delta X y los XY. Entonces vamos a encontrar los XY. Ojo, aquí es importante señalar una cosa. Si estamos hablando de sumas a la izquierda, vamos a poner aquí, si son sumas a la izquierda, empezamos con x sub 0. Si son sumas a la derecha, empezamos con x sub 1. ¿Ok? Creo que todos los ejercicios de la guía hoy estuve revisándolos y todos empiezan o todos hacen sumas por la izquierda. Pero en caso tal de que en el día de la prueba nacional les pregunten una suma a la derecha, entonces ustedes saben que empiezan con x sub 1. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a hacer los ejercicios? Bueno, vamos a encontrar a los x. Se supone que son 6 rectángulos, ¿no? Entonces tenemos que hacer 6x. Entonces sería x sub 0. Bueno, voy a poner la fórmula antes de que continúe. La fórmula para encontrar los x sería xy es igual a más y por delta x. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para encontrar todos los x.
Entonces, vamos a simbolizarlos los 6 que me están pidiendo, ¿no? Entonces sería x0, x1, x2, x3, x4 y x5. Ojo, si son sumas por la izquierda, no alcanzamos a llegar hasta el 6, ¿sí? Porque empezamos en 0. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo le pido 5, entonces solamente me va a llegar hasta x4. ¿Ok? ¿Estoy siendo claro con mi explicación? Bueno, vamos a encontrar entonces a cada uno. El primero, ¿cómo es la fórmula? Empezamos con A. ¿A cuánto valía? ¿Alguien se acuerda cuánto vale A? 1. 1. Sería 1 más I vale 0. Ojo, es el que acompaña aquí a la X. ¿Sí? 0 por delta X, que sería 1/3. ¿Sí? Que a mí eso me da 1 nomás. Vamos con la segunda. 1 más 1 por 1/3, que me da 1.33. Vamos a aproximarlo así, ¿ok? 1 más 2 por 1/3. Eso me daría 1.66. El tercero sería 1 más 3 por 1/3, que eso me daría 2. ¿Sí? El cuarto sería 1 más 4 por 1/3, que me daría 2.33. El quinto me daría 1 más 5 por 1/3, que me daría 2.66. El paso número 2 es encontrar los valores de X. Voy a ponerlos en rojo. El primer x0 vale 1, x1 vale 1.33, x2 vale 1.66, x3 vale 2, x4 vale 2.33 y x5 vale 2.66. ¿Hasta aquí estoy siendo claro con mis explicaciones? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo está claro hasta el momento? Doctor, una pregunta. Cuéntenme. ¿Por qué las X fue hasta X5? Perdón, ¿me lo puede repetir? Porque estamos haciendo sumas por la izquierda y empezamos en 0. Y solamente vamos a hacer 6. Listo, gracias. Doctor, tengo una duda. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, señor Wilmer. Cuéntame. Lo que pasa es que hace rato estuve viendo un video, bueno, en otro tipo de aplicación y tengo una duda con respecto a la fórmula para hallar el XY. Pues yo ahí apunté el paso, era el paso 3 y decía que para hallar XY era igual a A más delta X por Y. O sea, al contrario. ¿No hay ningún inconveniente o...? Dicen por ahí que el orden de los factores no altera el producto. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Perfecto, pero para aclararlo. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos me entienden con el paso número 2? Bien. Paso 3. Ya estamos terminando. Estos ejercicios no son muy largos. Paso número 3. Venga, permítame que esto no está rayando. Paso 3. Evaluamos los x, y en la función, ¿sí? En f de x. Nosotros teníamos la función original. La función original era x al cuadrado más 1, ¿cierto? Y yo ya tengo cada uno de los x, y. De los x0, x1, x2, x3, yo ya tengo esos valores. Esos valores los vamos a evaluar en la función original. Entonces sería f de x0. x0 me dio 1, entonces sería 1 al cuadrado más 1, que eso me daría 2. F de x1 sería 1,33 al cuadrado más 1, que esto me daría, permítanme, yo voy a hacerlo aquí en mi teléfono, 1.33 por 1.33 me daría 1.76 más 1 me daría 2.76.
2.76, ¿sí? 2.7689, vamos a aproximarlo a 2.77, pues. Vamos a evaluar a X2. ¿X2 cuánto me dio? 1,66. 1,66. Entonces, 1.66 por 1.66 me da 2.75 más 1, 3.75, ¿sí? Vamos con X sub 3. 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado es 4 más 1, 5, ¿sí? X4 me daría 2.33 por 2.33, 5.42, 89 más 1, 6.42 sería, bueno, aquí pongo 2,33 al cuadrado más 1, que eso me daría 6,43, ¿sí? Y vamos con el último, X5, que sería 2.66 por 2.66, me daría más 1, 8, ¿sí? Si ustedes notan, aquí tenemos entonces las respuestas de cada uno, ¿sí? Ese sería el paso 3, evaluar cada uno de los XY dentro de la función original, que fue la que yo les pedí en el ejercicio. Hasta aquí me estoy haciendo entender, todas y todos me entienden. Sí, no, tal vez, quizás, de pronto. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Resulta que el ejercicio, voy a simbolizarlo, y es igual a 0 hasta 5 de f de xy por delta x. Es la sumatoria de todos los de las evaluaciones en la función de los xy multiplicados por delta x. ¿Cómo nosotros podemos simbolizar esto o calcular ahora sí el área bajo la curva? Este sería el paso 4, perdón. Sería sumar cada una de estas áreas, sería 2 más 2,77 más 3,75 más 5 más 6,43 más 8. Y todo eso lo vamos a multiplicar por 1/3. ¿Sí? Vamos a multiplicar. Vamos a sumarlo primero y después lo multiplicamos. 2 más 2.77 más 3.45 más 5 más 6.43 más 8. Ahí. Sin querer borrar esto. 2 más 2 más 2.77 más 3.45 más 5 más 6.43 más 8. A mí me da 27.65. ¿Alguien hizo también la suma? Me dio 27.95 porque es 3.75. Creo que el X2. Ok. 3.95. Usted me dice, yo le creo. 27.95 multiplicado por 1 y dividido por 3. Me da 9.31. ¿Sí? Y esa sería el área bajo la curva de esa función, considerando 6 rectángulos y empleando la suma de Riemann. Eso nosotros podemos verificarlo en el GeoGebra, ¿sí? Pero antes de que me pase el GeoGebra, ¿alguno quisiera esa? No, bueno, vamos a dejar un espacio para que lo anoten si es que ha faltado algún ejercicio, alguna parte.
Y ya continuamos. Ahí está el paso 1 hasta el paso 3. Me dicen cuando ya pueda ir bajando. Bueno. Paso 1. Encontramos el delta X. ¿Sí? Con la fórmula que está en verde. Paso 2. Encontramos los XY con la fórmula que está en verde. Si es suma por izquierda, empezamos desde 0. Si es suma por derecha, empezamos desde 1. En este caso, como es suma por izquierda, empezamos con 0. Y eran 6. Por ende, vamos a hacer desde X sub 0 hasta X sub 5. ¿Sí? Paso número 3. Evaluamos cada uno de los X, que es lo que pintamos en rojo, ¿sí? Dentro de la función que a mí me pidieron. Ojo, esta función no siempre va a ser la misma, esa depende del ejercicio que le estén poniendo a usted. En este caso yo les estaba colocando que fuese el ejercicio que fuese la función x al cuadrado más 1, ¿sí? Puede ser cualquier otra función, ¿ok? Bueno. Y en el paso número 4 sería sumar todos los resultados del paso 3, sumarlos todos y multiplicarlos por el delta X. Y me da 9.31. Hasta aquí me estoy haciendo entender. ¿Todas y todos me entienden? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Miren que hay un punto bastante interesante que yo les estoy pidiendo o que se les pide en el curso. ¿Sí? Y siempre me pasa en los semestres pasados que mis estudiantes hacen de más. Entonces voy a dejar de compartir un momento la tablet y quiero que miremos la instrucción que les estamos dando desde el curso Cálculo Integral. Miren, teniendo en cuenta, entonces aquí ya se les da la función y se les da el intervalo y les dicen las particiones. Ustedes ya tendrían los conocimientos para hacer la parte A, ¿sí? Bueno, esta primera parte. Tengo un micrófono por ahí abierto, creo que es de Marjorie. ¿Me ayuda Marjorie con tu micrófono? Gracias. Entonces, mire la instrucción que dice ahora. Calcule la suma de Riemann utilizando GeoGebra para n igual a 18 y n igual a 34. Ojo, no tienen que hacerlo a mano. 18 rectángulos es muchísimo trabajo y más 34. Entonces, lo que están pidiéndole aquí es, calcúlelo cuánto le daría para N18 y N34, que serían 34 rectángulos y 18 rectángulos. Y añada imágenes de las gráficas y realice un análisis comparativo de las 3 aproximaciones realizadas. Ojo, también lo anterior había que comprobarlo en GeoGebra. Vamos a irnos a GeoGebra, ¿sí? Yo ya había escrito mi función, pero igual me voy de 0 para no complicarlos, ¿sí? Entonces vamos desde 0 en GeoGebra. Entonces sería f de x es igual a x al cuadrado más 1, ¿cierto? Esa es mi función, ¿sí? No es necesario acotarla, inclusive, la pueden dejar así. Yo la acoto para que no se me confunda, pero pues bueno, podemos dejarla así. Entonces escribimos igual suma. Yo este archivo en GeoGebra, si quieren, se los puedo compartir aquí en el Teams para que lo puedan descargar después. Suma por izquierda y entonces ponemos aquí función. Entonces sería la función f, el extremo inferior sería 1, el extremo superior sería 3, el número de rectángulos que yo hice ahorita fue de 6 y mire lo que me da. 9.37. A mí me dio 9.31 ahorita, ¿sí? Sino que pues ustedes saben que por cuestiones de los decimales, es posible que cambie un poquito el resultado, pero como tal, tenemos un valor muy cercano, ¿sí? Y así es como ustedes comprueban. Ese sería con 6 rectángulos. Digamos que en el ejercicio les pidieron ahorita 18 rectángulos. Entonces usted le va a tomar un pantallazo a los 18 rectángulos. Le dio 10.23. Y después le va a tomar un pantallazo a los 34 rectángulos. ¿Sí? Queda 10.43. ¿Sí? Y usted va a hacer un análisis comparativo. Usted va a decir, venga,
aquí nosotros podemos identificar que los resultados a medida que vamos aumentando los rectángulos tiende a tanto. Y ya, eso sería todo lo que tendría que realizar en el ejercicio. ¿Estoy siendo lo suficientemente claro con mi explicación? Sí, no, Sí, señor. sí. Bien. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer entre todos. La idea es que vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacerlo aquí. La idea es que ustedes lo hagan. Van a hacerme la suma. Yo les voy a decir el número de rectángulos y después lo comprobamos en GeoGebra entre todos. ¿Listo? Voy a tratar de no hacerlo tan largo para que no nos extendamos tanto. Básicamente ese es el tema de la clase de hoy. Yo lo tenía por aquí preparado, permítame. Ah, sí, aquí tengo. Entonces, calcular. La integral de 3 a 7 de 2x al cuadrado más 1 de x con n igual a 4, ¿sí? Por izquierda, ¿sí? Quiero que me calculen entonces el área bajo la curva de esa función a través, o usando, mejor dicho, sumas de Riemann. Entonces, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, ¿sí? Y después la idea es comprobarlo en GeoGebra. Entonces, manos a la obra, les voy dando, digamos, para el paso 1 les comparto la definición. Para el paso 2 también les comparto la definición. Creo que ya con eso es suficiente para que lo hagan. Cada uno de forma independiente, n igual a 4 solamente.
Quienes vayan terminando, por favor, levantan la manito para yo ir sabiendo cómo van. Bueno. Bueno, mientras van realizando los ejercicios, les pido de favor que me colaboren con la asistencia de los CIPAS. Estoy justamente colocando el enlace aquí en el Teams para que por favor la vayan llenando. Yo aquí voy dándole siguiendo a las respuestas del formulario. ¿Listo? Importante que llenen esta asistencia, dado que se tiene en cuenta pues estas personas que aparecen registradas en los formularios en caso tal de que requieran algún apoyo o alguna ayuda a final del curso. Entonces, para que la llenen. No tiene el micrófono prendido, profe.
que aquí tengo la asistencia de 2 personas, de Shirley, de James, ojo, es cálculo integral, ¿no? Doctor José Miguel León Panguero, que me vayan colaborando con la asistencia y ponerla aquí de una vez. Eso, muchas gracias. Bueno, mientras tanto, mientras van llenando entonces la asistencia, vamos a irlo resolviendo entre todos. Profe, ¿Cuánto qué le- pena, puede enviar nuevamente la asistencia, es que no me sale en el chat. ¿No le sale en el chat? Bueno, vamos a hacer una cosita. Voy a abrir el enlace. Permítanme un segundito. Vamos a hacer un código QR con esto, para que todo lo puedan abrir desde el celular y lo vayan llenando mientras tanto. Permítanme un segundito. Entonces, voy a... Listo. Estaba cambiando de dispositivo. Ahora sí. Sí ven mi pantalla, ¿cierto? ¿La pueden ver? No, señor. ¿No? Va de nuevo. Listo. ¿Ahora sí la ven? Pues les pido de favor de que con Sí, sus señor. teléfonos, ahora sí abran este documento y vayan llenando el formulario mientras vamos avanzando. Bueno. Ahí. Qué pena, vuelvo a ponerlo otra vez. Ya, me avisan cuando ya puedan abrirlo. Pero que yo voy viendo las respuestas, yo puedo ir siguiendo. Tengo en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que han llenado la asistencia. En estos momentos hay aproximadamente 15 personas. Ni siquiera hemos llegado a la mitad. Bueno, voy a quitarle entonces para continuar con la clase. Ya vamos a cerrar entonces. Vamos a resolver el ejercicio y cerramos la sesión. Aquí. Bueno, estábamos entonces a resolver este último ejercicio. Lo primero que teníamos que hacer entonces es encontrar el delta X. ¿Cómo encontramos nosotros el delta X? Sabemos nosotros los límites de la integral. Sería 7 menos 3 sobre el número de rectángulos, que en este caso serían 4. 7 menos 3 me da como resultado 4, ¿no? Y 4 entre 4 me daría 1, ¿sí? Quiere decir de que el delta X tiene
como medida 1. Ahora, en el paso número 2 vamos a encontrar los XY. Vamos a encontrar, entonces, como es por izquierda, empezamos desde X0, X1, X2 y X3. Son solamente 4 los que vamos a realizar. Por eso vamos desde X0 hasta X3, ¿sí? A sería el límite inferior, que sería 3 más 0 por 1. Sería 3 más 1 por 1. 3, perdón. Más 2 por 1. Y 3 más 3 por 1. Aquí sería 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esos serían los valores de los XY. 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí todos me están entendiendo. Busqué un ejercicio más sencillo para que ustedes pudieran realizarlo sin tanto cálculo. ¿Ok? Pero el concepto es el mismo. ¿Hasta aquí todos me entienden? Sí, señor. Excelente. Sí, señor. Bien, entonces vámonos con el paso número 3. El paso número 3 es evaluar en la función original. ¿Cuál es la función original? 2x al cuadrado más 1, los XY. Ojo, entonces voy a poner aquí la función. 2x al cuadrado más 1. Y voy a evaluar todos los XY. Entonces voy a poner f de x0, luego f de x1, luego f de x2 y por último f de x3. X0 me dio 3, entonces sería 2 por 3 al cuadrado más 1. X1 me dio 4, entonces 2 por 4 al cuadrado más 1. X2 me dio 5, 2 por 5 al cuadrado más 1. Y X3 me dio 6, ¿no? Pues sería 2 por 6 al cuadrado más 1. Vamos a ir haciéndolo cada uno. 3 al cuadrado sería 9. 9 por 2, 18 más 1, 19. 9. Más 19 más 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, 16 por 2, 32 más 1, 33, ¿sí? 5 al cuadrado es 25 por 2, 50, más 1, 51. 6 por 6 me da 36, 36 por 2 me da 72, 73. más 1, 73, ¿sí? Entonces vamos a sumarlos todos, o sea, vamos a escribir aquí en el paso 4. Sería y es igual a 0 hasta 3. Este símbolo me quedó raro. Hasta 3 de f de xy por delta x. Entonces aquí sería la suma de 19 más 33 más 51 más 73. ¿Cuánto les dio? 176. 176. Y eso multiplicado por el delta x, que es 1. O sea que el área bajo la curva de esa función en el intervalo 1,3 utilizando la suma de Riemann con n igual a 4 es de 176 unidades cuadradas. ¿Sí? Porque estamos hablando de áreas. Y ya, eso sería todo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Podemos comprobarlo a través del GeoGebra. ¿Sí? Permítame un segundito. Vamos a ir cuadrando esto aquí en el Entonces, de 3 a 7, con n igual a 4. Voy a proyectar aquí. Me confirman cuando se vea mi pantalla del computador. ¿Se ve? Entonces, vamos haciéndolo Sí, de nuevo. señor. Yo escribí la función 2x al cuadrado más 1. Entonces voy a poner igual suma izquierda. Entonces cogemos la función extremo interior del intervalo, extremo superior y número de rectángulo. Entonces sería la función f, la inferior sería 3, la superior serían 7 y el número de rectángulo serían 4. Y nótese cuánto me dio, 176. Esa es la manera como ustedes van a comprobar los ejercicios
que han realizado a mano. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Estoy siendo lo suficientemente claro con mis explicaciones? Sí, señor. Básicamente eso sería todo lo que tendría para el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud o podemos dar ya por finalizado el CIPA de la clase de hoy? ¿No hay dudas? Ok. ¿No? Eso sería todo, como les digo, creo que ya tienen las herramientas suficientes para realizar el ejercicio B. Bueno, ya tienen para el A y para el B. Si alguien tiene alguna duda sobre esos dos literales, no duden en escribirme, ya sea por el Skype, ya sea por el Teams, ya sea por la mensajería del campus o en los foros. En cualquiera de las plataformas voy a estarle comentando. La idea es que vayan subiendo sus aportes en la medida que pase el tiempo para yo poderles ir retroalimentando cada semana, ¿sí? Ya nos veríamos este viernes. Este viernes vamos a tener un CIPA a las 6 de la tarde en donde vamos a explicar integrales definidas y teorema de integración. Ambos ejercicios, el ejercicio tipo 3 y el ejercicio tipo 4, los vamos a explicar el día viernes. Y ya con eso yo creería que sería todo lo suficiente para la realización de las actividades de esta primera unidad. ¿Ok? Entonces, agradezco su participación, agradezco el estar aquí hasta ahora. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Que tengan un excelente resto de noche y ya nos vemos el día viernes. ¿Ok? Que les vaya bonito. Tutor, gracias. Profe. Mucho gusto. Hasta luego. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, igual. Hasta luego. Estén bien. Con mucho gusto, Lady. Mucho gusto, Rodrigo. Vamos a detener la grabación.